Buenas tardes, hermanos. Señor los bendiga. ¿Cómo están? Qué alegría, qué bueno, qué bendición tener este espacio para compartir con ustedes. Qué bendición. La gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien les habla, el pastor Luis, de la comunidad cristiana, Casa de Oración, Torrefuerte, aquí en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Qué bendición que el Señor me regale este tiempo y que me regale la posibilidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Si alguno quiere congregarse con nosotros, puede escribirnos o puede. Yo tengo mi dirección en la en la caja de información de este video. La voy a dejar. Mi email es pastorluis.g@casadeoraciontorrefuerte.com y la página de nuestra iglesia es www.casadeoraciontorrefuerte.com. Los esperamos. Si alguno quiere acompañarnos, bienvenidos. Bueno, mi hermano, siguiendo con este tema, con este mensaje que el Señor me ha regalado y ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, hoy les quiero regalar y compartir dos pasajes de la palabra de Dios. En el día de ayer compartimos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el Mateo capítulo 16. Sí, correcto, Mateo capítulo 16, donde veíamos que el Señor Jesucristo hacía una pregunta bastante o muy importante acerca de quién decimos nosotros que es el Señor Jesucristo. Mucho tema para hablar acerca de quién es el Señor Jesucristo, mucho. De hecho, toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor Jesucristo y toda la palabra de Dios habla de Él y de quién es Él y de cómo Él quiere que le conozcamos. Ayer veíamos que el Señor Jesucristo hacía una pregunta y la importante de esa pregunta. Todavía no hemos hablado ni profundizado acerca de eso, de lo que aparece en Mateo capítulo 16, cuando Él pregunta ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre y quién decimos nosotros que es Él? Qué importante saber esto. Como cristianos debemos saber, debemos presentar defensa y debemos dar respuesta a las preguntas que el mundo tiene acerca de quién es el Señor Jesucristo. Hoy les quiero compartir dos pasajes de la palabra de Dios. Este tema va a ser un tema bastante extenso. De hecho, el tema abarca desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Toda la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de Él. Mucho tema para hablar de Él, muchas cosas, mucha palabra de Dios, toda la palabra de Dios para entender que Él es el único Dios verdadero, el único Dios, el único Salvador, el creador de la tierra, el creador del universo, el que te creó a ti, el que me creó a mí. Alabado sea el Señor. Pero hoy quiero que leamos dos pasajes de la palabra de Dios, uno que se encuentra en la carta a Pedro. Ese está en la primera carta al apóstol Pedro, en el capítulo 4. Primera carta a Pedro, capítulo 4. Dice así en el versículo 11. Y eso es muy importante, mi hermano y mi hermana, que lo entendamos. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanto engaño? Desafortunadamente, se han introducido, como dice la palabra de Dios, muchas herejías en la iglesia cristiana. Muchas herejías, muchas mentiras, muchas fábulas, muchas cosas que no son verdad, que no están en la palabra de Dios. Y allí es cuando vienen los conflictos, los problemas, por causa de lo que no está escrito en la palabra de Dios. Entonces, miremos qué dice la palabra de Dios en la primera carta al apóstol Pedro. Dice así, capítulo 4, versículo 11, dice: si tú, mi hermana, mi hermano, si alguno habla, me incluye a mí, te incluye a ti, nos incluye a todos, a cualquiera que quiera hablar de la palabra de Dios, a cualquiera. Eso es básico, mi hermano. Esto es básico en el entendimiento, en la comprensión de la palabra de Dios, en el entendimiento de quién es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas prestan más atención a las tradiciones, a lo que se ha dicho durante mucho tiempo. Alguien decía que una mentira repetida durante muchos años se convierte en una verdad y es cierto
esa premisa, cuántas cosas que a través del tiempo nos han dicho y se convirtieron en verdad para nuestras vidas. Pero hablando de la palabra de Dios, viene la pregunta, ¿estaban escritas? ¿Están escritas lo que tú crees acerca del Señor Jesucristo, o lo que tú crees, lo que tú piensas acerca de la palabra de Dios? ¿Está escrito? Está escrito. Cada vez que viene una información, algo a tu oído, a tu comprensión acerca de Dios y acerca de la palabra de Dios, habría que hacerse esta pregunta: ¿está escrito? ¿En dónde está escrito? Dice así la palabra de Dios: si alguno habla, por supuesto, si alguno habla de la palabra de Dios, del Señor, de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que aquí creo que este pasaje lo dice absolutamente todo con respecto a dónde está la verdad de quién es el Señor Jesucristo. La verdad no está en las doctrinas, la verdad no está en las enseñanzas de hombres, ni en las tradiciones de hombres. Allí no está la verdad. La verdad, le dijo el Señor Jesucristo, escudriña la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la verdad? En las Escrituras. En las Escrituras. Si tú quieres ser predicador, si tú quieres enseñarle, tú, hombre, varón, mujer, que quieres hablarle a alguien de Dios, de la palabra de Dios, tienes que hablar conforme a la Escritura. Tienes que hablar conforme a la Escritura. Dice la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Creo que eso es claro, ¿cierto? Eso es absolutamente claro. Yo quiero hablar del Señor, tengo que usar la palabra de Dios. Y lo que yo voy a decir tiene que estar en la palabra de Dios. Tiene que estar allí y tiene que ser sustentable. Yo tengo que sustentar lo que digo a través de la palabra de Dios. Yo no puedo salir con fábulas, con cuentos, con trinidades y luego decir no está, pero sí está, pero no encuentro ningún versículo que sustente que está la Trinidad en la palabra de Dios, pero sí lo creo. Creo algo que no está escrito. Creo cosas que no están en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribía, guiado por el Señor Jesucristo, en la primera carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Dice así la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice así el Señor: mire, esto, hermanos, si hay algo, la palabra de Dios dice textualmente que hay cosas que yo debo aprender. Debo aprender. Algo que el Señor me dice: tienes que aprenderte esto. Luis, tienes que aprenderte esto. ¿Qué es lo que tengo que aprender entre tantas cosas? Miremos esta. Específicamente dice: pero esto, hermanos, primera carta a los Corintios 4:6, esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis. ¿Qué tengo que aprender, Señor? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tienes tú que aprender? Aprendáis. Ojo a esto, mi hermano y mi hermana, porque esto es esencial, básico en todas las enseñanzas que vamos a dar acerca de quién es el Señor Jesucristo. Y en todo el mensaje y las enseñanzas que tú has recibido, que no están en la palabra de Dios y que te causan y te han causado muchos conflictos y muchos problemas en el entendimiento de la palabra de Dios. Así que dice la palabra de Dios: para que en nosotros aprendáis a no pensar. Ojo a esto, mi hermana y mi hermana. Recuerde, aprende esto, aprendamos esto, a no pensar más de lo que está escrito. Eso dice la palabra de Dios. Eso es sabiduría de Dios. No me puedo salir, no me puedo desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Tengo que ir por este camino, por el camino de la palabra de Dios.
Si me desvío, pues para un lado o para el otro lado, pues me voy a confundir, me voy a perder. Aprendamos, dice la palabra de Dios, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aprendamos entonces hoy, mi hermano y mi hermana, dos cosas importantísimas en esta enseñanza y en este aprendizaje. A no pensar más allá de lo que está escrito y que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima, en la voluntad y si el Señor lo permite. Chao.